El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31. Los últimos versículos de este libro, ¿sí? En el libro de los Hechos se nos narra primeramente la historia de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y luego el autor del libro, Lucas, eh, se queda con Pablo, ¿sí? Y entonces escribe todo lo que sucede con Pablo. Es como que el enfoque que tenía hacia la iglesia y hacia los principales apóstoles quedó de lado al estar con Pablo y experimentar todas las cosas que Pablo vivía. Él fue narrando todo esto y dándonos a nosotros un pantallazo de todo aquello que le tocó vivir al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy tenaz, ¿sí? Una persona que predicaba la palabra, le había aceptado el llamado al Señor Jesús y predicaba la palabra en todas partes. Era una persona muy inquieta que iba por un lado, iba para el otro, al punto de que en todo lo que era Medio Oriente, la palabra del Señor se fue corriendo de pueblo en pueblo. No solamente él abrió iglesias, sino que los discípulos que de esas iglesias abrieron otras iglesias donde Pablo nunca estuvo ni tuvo nada que ver, como por ejemplo la iglesia de Colosas. Él escribe una carta a la iglesia de Colosas, la tenemos nosotros por los colosenses, pero él nunca había estado allí, nunca, no fue el fundador de la iglesia, sino que un miembro de otra congregación fue y la abrió y se hizo una iglesia grande en aquel lugar, y entonces Pablo le escribe una carta. Hay algo que realmente nos llama la atención, ¿verdad? Es que siendo Pablo una persona tan decidida, una persona que llevaba adelante la obra del Señor de una manera tan enérgica, ¿no? Él iba para todos lados predicando. Realmente era una bendición tremenda el apóstol. Y era, digamos, como un miembro infaltable, indispensable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él predicaba, iba a un lado y predicaba, iba a otro lado y predicaba. Y el Señor estaba con él haciendo milagros, haciendo señales, la gente se convertía, a donde él iba armaba un alboroto porque, bueno, la palabra que él llevaba corría y la gente se entregaba, y en cada ciudad esa gente era idólatra, que adoraba imágenes. Y bueno, Pablo hablaba justamente de que no había que adorar imágenes, que el Dios vivo era un Dios espíritu que estaba entre nosotros y que había que abrirle el corazón para que Él entre en él. Y claro, entonces había todo un comercio, ¿no? De la religión en todos lados, aún al día de hoy, ¿no? Donde hay una catedral, donde hay un movimiento económico alrededor importante, hay gente que se beneficia con eso, que vive de eso. Y el mensaje de Pablo traía conflicto, por eso justamente el problema era económico, ¿no? Al perder adeptos perdía ventas y se armaba unos líos bárbaros bueno, realmente tenerlo a Pablo activo de esa manera era realmente una bendición enorme. Pero luego el Señor permitió que el apóstol Pablo estuviese preso, y eso a mí me costó mucho entenderlo. La verdad, yo decía, Señor, si el apóstol Pablo era tan útil, ¿por qué estaba preso? ¿Sí? Que ahí estaba limitado, ¿no? En realidad, él estaba preso, pero
limitado no, porque escribía las cartas desde la cárcel, ¿no? Y bueno, las enviaba a aquellos destinatarios y esas cartas se las pasaban de iglesia en iglesia y las tenemos hoy en la Biblia, ¿verdad? Es decir, fue una tarea fructífera la de él, pero no la de predicar la palabra. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender, todos nosotros, inclusive yo mismo, que el hombre no es indispensable. Por más que Pablo era quien era y lo útil que era, el Espíritu Santo es realmente el único indispensable. Y cuando Pablo salió de escena porque estaba en la cárcel, el Señor empezó a levantar a otras personas que eran discípulos de Pablo y ellos hicieron la tarea que Pablo estaba realizando y la obra del Señor siguió creciendo, siguió extendiéndose, pero Pablo pasó varios años preso. Él, para tratar de salir de toda esa situación, como él era romano, apela al César, es decir, que lo tienen que enjuiciar en un tribunal en Roma. Bueno, para ir hasta Roma, él fue en barco, hubo un naufragio, parecía como que el enemigo estaba en contra del apóstol Pablo. Él oró a Dios y el Señor le dijo que el barco iba a ser destruido, pero ninguno de los tripulantes le iba a pasar absolutamente nada. Y así fue. Todas las personas que estaban en el barco, que eran bastantes, se salvaron. Cayeron en una isla llamada Creta. Ahí lo pica una serpiente venenosa y el Señor obra de tal manera que la serpiente no le hizo absolutamente nada. O sea, a Pablo le pasaba todo, ¿no? Le pasaba todo. Estaba preso, de camino a Roma para que lo enjuicien ahí, un naufragio, queda en una isla, una serpiente lo pica, de todo, ¿no? El enemigo estaba en contra de él en todo lado. Sin embargo, el apóstol Pablo seguía adelante, seguía con el Señor estaba con él, el Señor obraba en su vida. Y lo que vamos a leer justamente es digamos, el final del libro y el final de la historia, ¿sí? Dice el versículo 30 del capítulo 28 del libro de los Hechos: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. El final de la historia del apóstol Pablo, poco tiempo después él sería martirizado, es sin impedimento, sin lucha, sin batalla, ¿no? Durante todo su ministerio, él fue una persona que predicó la palabra y eso le trajo una confrontación con los espíritus inmundos, con los demonios que dominaban la tierra, ¿sí? que tenían a la gente controlada. El apóstol Pablo con el mensaje los liberaba y entonces se armaba una batahola espiritual enorme. Le pasó de todo a lo largo de todo su ministerio. Y esto es justamente lo que muchas veces nosotros sentimos que nos pasa a nosotros, ¿no? Uy, me pasa de todo. Cuando salgo de una, me meto en otra. Y cuando salgo de otra, me meto en otra. Y así estoy, ¿no? Como el apóstol Pablo, ¿no? Que le pasa a una que estaba preso y que hubo una tormenta tremenda, que el barco se destruyó, que encallaron en la isla de Creta y ahí lo pica una serpiente. ¿Sí? Le pasa de todo, ¿no? Y sentimos que nos pasa de todo, pero hay un momento, hay un tiempo donde la paz del Señor gobierna nuestras vidas. Y como dice acá, ¿sí? Él estuvo predicando abiertamente y sin impedimento. Él no tuvo más problemas, no tuvo que confrontar con nadie más. Llegó un momento donde el Señor le dio paz y le dio un tiempo para poder predicar la palabra del Señor, para poder ministrar, para poder hacer todo lo que él quería hacer sin tener ningún tipo de inconveniente ni confrontación con nadie. Él predicó la palabra con toda libertad, con toda libertad. Y va a haber un momento en la vida de cada creyente donde va a experimentar la libertad
donde va a experimentar justamente un tiempo de tranquilidad, un tiempo de sosiego, un tiempo de paz, para servir al Señor, para crecer en el Señor, para desarrollarnos en el Señor. El tiempo de la batalla se va a terminar. Y va a venir un tiempo de bendición, un tiempo, como me decía charlando mi hijo más grande, va a llegar un momento que vamos a esperar de tener una lucha y la lucha no va a venir, porque va a ser un tiempo de paz y de tranquilidad. Y cuando yo lo escuchaba a él, digo, es verdad, así va a ser. Va a venir un tiempo donde no vamos a tener lucha. Vamos a extrañar la lucha, vamos a extrañar la batalla, vamos a extrañar, porque no van a venir. Lo que va a venir es la bendición y la prosperidad y la unción y el poder de Dios. Así que prepárate, si estás en medio de la batalla, prepárate porque pronto esto cambia y te vas a tener que adaptar a la bendición, porque la bendición te va a llevar de bendición en bendición, de gloria en gloria, y vas a ser asombrado por la gracia del Señor. Así como Pablo tuvo su tiempo de paz, tú y yo lo vamos a tener también. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos. Señor, oramos por todos aquellos que estén pasando lucha, prueba y adversidades, Señor, que viene un tiempo, Señor, de tranquilidad, de paz, de sosiego, un tiempo de prosperidad, de amplitud, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.